Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, familia, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, a través de Luminares, Ministerio Luminares Net, la radio de este lugar, para todas las radios dentro de mi querida Argentina y del exterior, entre ellos Ecuador, entre ellos Perú, Chile, Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, y cada radio que lleva el programa en vivo y en diferido. Uno los pasan en vivo en este momento, otro más tarde, otro mañana y otro lunes. Pero todo es para la gloria de Dios, para que el programa que pues de Jesús llamado el Cristo, que haré, salga y pueda llegar a tu corazón, a tu conciencia. Porque es tiempo, como dice el libro de Osea, es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y nos enseñe su justicia. Te saluda el pastor Juan Antonio Cáceres desde este lugar, y qué hermoso estar nuevamente para llevar la palabra de Dios. Ay de mí, dijo Pablo, si no llevara la palabra de Dios. Ay de mí si no predicara el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga, y mientras estoy hablando con la amada audiencia, busquen el libro de Lucas, el médico gentil griego, Lucas capítulo 24, desde el versículo 13. Y Dios bendiga a todos aquellos que están conectados, los que lo harán después. Y suscríbete a mi canal de YouTube, me vas a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. También si usted quiere sembrar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, es para que se emplee más radio, si es necesario algún canal más. No es para mí, es para el Ministerio Radial y Televisivo. Mi correo electrónico es tonycáceres@yahoo.com.ar. Lo repito, mi correo electrónico es tonycáceres@yahoo.com.ar, y mi celular, o sea el móvil, es dentro de la Argentina es 11 6909 1958. Para el exterior es más 54, que es el prefijo de la Argentina, 911 6909 1958. Que Dios te bendiga, y gracias a Dios le damos por estar nuevamente en este lugar para llevar palabra de Dios. Prepárate para tener un encuentro con tu Dios. El título de hoy lo he titulado Encuentro en Emaús. Para aquellos que saben las escrituras ya se estarán dando cuenta de quiénes quiero hablar. La cruz nos liberó del viejo hombre. La cruz nos libertó de nuestro orgullo, nuestro ego. La cruz nos liberó de esta carne que muchas veces está contaminada y es oposición a lo espiritual. La cruz nos liberó del mundo. La cruz nos liberó del poder y la autoridad que tenía el enemigo sobre tu vida y la mía. En la cruz fue toda maldición cancelada. En la cruz, la corona de espinas fue la liberación de nuestra ruina, y el látigo que flageló durante 39 latigazos la espalda de mi Señor fue tu sanidad y la mía. Por eso por tus llagas fuimos curados. Los clavos muestran nuestra liberación, y esa lanza que le clavó el soldado a Jesús en el costado es nuestra sanidad interior. Vamos a hablar con Papá. Padre Celestial, en esta hermosa hora, bendigo tu poderoso nombre, y aquí me pongo en tus manos para llevar un programa más, una enseñanza más. Gracias, Señor, por permitir nuevamente estar en este lugar, aquí en la radio, para compartir con los amigos, la amada audiencia, y llevar una enseñanza más al corazón, a sus mentes. Y gracias te doy, Padre, por este privilegio de llevar la palabra de Dios. Dice la hermosa palabra de Dios, Lucas 24:13. Y aquí dos de ellos, dice:
iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 70 estadios de Jerusalén. Se lo traduzco en kilometraje, sería unos 11 kilómetros, entre 10 y 12 kilómetros. E iban hablando, dice, entre sí estos dos forasteros, de todas las cosas que habían acontecido hace 72 horas para atrás, o sea, 3 días para atrás. Y dice que mientras ellos hablaban, discutían entre sí, se le acercó el maestro. Jesús se le acercó y caminaba con ellos. El relato de los dos discípulos camino a Emaús es uno de los pasajes más significativos y conmovedores de toda nuestra tradición cristiana, diría yo. Esta escena transcurre poco después de la crucifixión de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo, cuando dos seguidores del Señor iban desanimados, confundidos. Ellos abandonaron Jerusalén. En este caso hay muchos que abandonan la iglesia del Señor y obviamente se dirigían a sus quehaceres anteriores, antes de conocer a Jesús, antes de conocer a los hermanos, o sea, volvían a su pueblo. La historia de Emaús sigue siendo hasta hoy una poderosa metáfora del camino espiritual del creyente. Aquellos dicen: yo soy creyente, hombre y mujer, marcado muchas veces por la duda, el acompañamiento y el descubrimiento de lo que vamos a hacer en nuestro cotidiano, ¿no es cierto? Así que dos discípulos, que puede ser usted, puede ser yo, puede ser usted, mujer, dos discípulos, un camino, y ellos se alejan, pero Jesús se acerca. ¿Te has preguntado alguna vez, a ti varón, mujer, que las cosas no salieron quizá como usted lo esperaba? ¿Se ha preguntado? Yo me la he preguntado muchas veces. ¿Te ha pasado alguna vez que estás lejos del Señor, de aquel que un día te extendió la mano y te trajo para que sea parte de su familia? Estos dos discípulos no eran de los 12, pero sí eran seguidores del Señor. A veces hay hermanos en la iglesia que no son del Señor. Muchas veces van por los beneficios, por el pez, el pan. Son seguidores y cuando pasa algo ya, hasta aquí llegó mi amor por ti, Señor. Ellos creían en el Señor como también lo puede estar creyendo usted. Pero, ¿qué pasó? ¿Vio que hay un pero? Se retiraron de la iglesia, se retiraron de Jerusalén. ¿Por qué? Siempre hay un porqué. Ellos se encuentran decepcionados, dicen: nosotros esperábamos que la oración por mi trabajo, por mi familia, por mis hijos, iban a ser contestadas instantáneamente, pero no fue así. Esta gente esperaban por él. ¿Por quién era él? Por Jesús, que iba a redimir ¿a quién? A Israel. Ellos creían que venía un libertador, o sea, un militar con un gran ejército para sacarse de encima a los romanos, ignorando las escrituras, porque el Mesías es espiritual. Y la fe de estos forasteros estaba fundado, como está fundado quizá la tuya, quizás la mía, ¿en qué? En expectativas humanas. A veces nuestra fe está fundada en cosas que nada que ver con lo espiritual. Por ejemplo, ellos esperaban, como dije hace un momento, un Mesías político, un libertador, pero sin la cruz. A veces tu fe y la mía se debilita, no porque el Señor te haya fallado, sino porque nuestras expectativas han sido puestas en otro lugar. A medida que transcurría las primeras horas del primer día de la semana, la fiesta de la Pascua estaba llegando a su fin. Dos de estos seguidores, los discípulos del Señor, seguidores de Jesús, regresaban a su casa, a sus quehaceres. Ellos se encontraban quizás desanimados, desalentados, desilusionados, desmoralizados. Ellos habían decidido dejar atrás sus insensatos sueños
que habían vivido hace un par de días en Jerusalén. Y a pesar de que los rumores que pasaba ya de boca en boca acerca de que el carpintero de Nazaret había resucitado, ya se empezaba a escuchar, ya comenzaba a circular. Y estos discípulos se dirigían hacia Emaús. Ellos van caminando, arrastrando sus pies por esas calles polvorientas que va desde Jerusalén a Emaús. Y en sus rostros se puede ver tristeza, dolor y preguntas, interrogantes. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora dice, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 24, 21. Pero nosotros esperábamos que ese Él era Jesús, el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Estos discípulos se preguntan, ¿qué clase de Salvador, de Mesías es este que nos ha dejado solo y sin esperanza? Y usted dirá, ¿qué clase de Dios es aquel que me hablaron, me predicaron, me dijeron venía a la iglesia? Bueno, a veces se predica mal, se enseña mal, y usted va con una particularidad a la iglesia. La iglesia que fue comprada a precio de sangre, usted va buscando un beneficio. Usted no va diciéndole, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname porque algo me pasó. No, usted va por los beneficios, los peces y los panes, y no es así. Hay que ir a Jesús. Él sabe tu condición, varón, mujer, sabe tu preocupación. ¿Cuántos de nosotros en esta manera le hemos fallado al Señor? Y a veces nos encontramos en dolor, en tristeza, y descuidamos o claudicamos en dos pensamientos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Salvador? Como le pasó a estos dos discípulos. Lucas, el evangelista, en este capítulo 24 que lleva su nombre, él se ocupa mucho de nuestra fe cristiana, de la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y la resurrección. La noticia más bella que quizá usted haya escuchado es que estos dos seres angelicales le dicen a María Magdalena, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y había dos mujeres más, una de ellas era Juana y la otra era la otra María. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. ¿Cuál fue esa noticia? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué usted se pasa tiempo buscando en un lugar donde no va a recibir respuesta alguna? Jesús es la fuente inagotable. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es el que venció la muerte, venció al pecado y el infierno, ni el diablo que el Señor reprende y los demonios no lo pudieron retener. Y por eso estos ángeles le dicen a estas tres mujeres, Él no está aquí, Él ha resucitado. Qué hermoso escuchar de dos personas o dos seres angelicales, que queda mucho mejor, que te digan, ¿a quién buscas? Él va delante de ustedes a Galilea. Por ende, si Jesús resucitó, también resucitó tus esperanzas y las mías. Resucitó tus sueños, mis sueños, tus planes, tus proyectos. Qué hermoso Dios que tenemos. Un Dios sencillito, un Dios que lo único que te pide es, ven a mí tal como está. Y tus discípulos dejan Jerusalén, se distancian del Señor. Qué triste que es cuando un hermano, una hermana en la fe de Cristo, le serviste con todo el amor, le abriste las puertas, oraste por él, le diste los mejores consejos y después que el Señor me fortalezca y me ayude para seguir
llevando su palabra. El Evangelio de Jesucristo tiene mucho espino en el camino, no es un color de rosa. Hay 4 tipos de terrenos. Dios quiera que la palabra de Dios caiga en esta hora en un buen corazón. Y estos muchachos, se deduce que uno era la esposa de Cleofas, o sea que estamos hablando de un matrimonio. Cleofas, y según Juan 19 dice que María era la esposa de Cleofas. Así que estamos hablando de un matrimonio. Estaban ahí, se reunían ¿para qué? Para bendecir, alabar y glorificar. Pero de repente abandonan. Se olvidaron de lo que Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Se olvidaron de esa promesa. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos del Señor? Nos olvidamos que Él nos sacó del hoyo de la desesperación. ¿Dónde están los que decían aleluya? Hoy ya no los veo. Que el Señor nos ayude y sigamos adelante. Alejarse de la iglesia, de la fe, de la Jerusalén, es abandonar literalmente a aquel que un día entregó su vida para rescatarte la tuya. Es abandonar a Jesús y menospreciar directamente lo que Él ha hecho en la cruz. O sea, pisar la sangre bendita del Cordero. Es menospreciar también esa gran promesa que es lo que hoy nos mantiene con fe, con esperanza, que es el Espíritu Santo. Alejarse de la iglesia, alejarse de la fe, alejarse de las escrituras, alejarse de la oración, es alejarse literalmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso había una promesa en Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra, los rincones. Imagínense los 11 apóstoles, una vez que Jesús va a la cruz, después resucita, porque muchos lo abandonaron, huyeron, Pedro volvió a la pesca, Tomás no creía. Si estas personas no hubieran dado su propia vida, ¿usted cree que yo estaría acá hablando del Evangelio? ¿Usted cree que estaría ahí escuchando si esta gente no hubieran entregado sus vidas por una causa? ¿Qué le está entregando a usted, varón, mujer? ¿Le ha entregado algo al Señor? ¿Le entregó su corazón? ¿Le entregó su mente al Cristo de la gloria? ¡Ay de mí si no predicare la palabra de Dios!, dijo Pablo. Jerusalén representa el ámbito teológico en un encuentro de un Cristo vivo. ¿Razón de qué? De amor, de esperanza, de perdón, restauración. Fuente de toda bendición, inteligencia espiritual, sabiduría, tener testimonio de Él y lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía. Me seréis testigo, dice la palabra de Dios. Hoy en estos días que muchos han abandonado al Señor, porque muchos dicen, sí, soy cristiano, soy de la fe, soy de esto, pero ¿cómo están tus testimonios? ¿Hay fruto en tu vida? Porque en la iglesia vamos a encontrar a la cizaña y al trigo. En la iglesia vamos a encontrar a las mujeres prudentes y a las mujeres insensatas. Siempre los dos grupos lo vamos. Pero ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu ofrenda al Señor? ¿Qué estás haciendo por la causa de Cristo? Emaús, en cambio, representa lo cotidiano, lo de antes, tu vida vieja, lo que haces siempre en este mundo, le das rienda suelta a la carne, no querés orar, no querés hablar de la fe, lo que el mundo ofrece juntamente con la carne. Y eso no agreguemos el otro, el enemigo. En Emaús solo es posible
en tu casa, en tu forma de vida. Solo es posible el desaliento, como estos dos forasteros que venían de Jerusalén, la tristeza, un vacío por falta de fe. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Y hacer el recorrido desde Jerusalén a Emaús, o sea, usted va bajando en estos 11 kilómetros, es deshacerse del interinario pascual, hundiéndose la persona, sea hombre o mujer, en derrota al creer que Jesús, mi Rey, mi amado, mi libertador, no pudo vencer al pecado. Y estás completamente equivocado. ¿Cómo puede ser que 11 personas entregaron su vida, fueron martirizados por una causa? Eso te da que hay una fe, hay un Señor, hay alguien, y es buena noticia, que Él venció la muerte, el infierno y el pecado. Él vive y pronto va a volver. Él va a volver. Tiene fecha de vencimiento. Yo no lo sé, la palabra de Dios no lo dice, pero de que va a volver, va a volver. En el camino de Emaús, Jesús, el Señor, invita a estos dos discípulos que no lo reconocen, si usted lee Lucas 24, a volver a tener esa comunión, ese interinario pascual, para tener un encuentro en la intimidad con Él, para que tenga un encuentro con el Mesías, el ungido, el Cristo de la gloria. Luego de ese encuentro, ambos discípulos volverán inmediatamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay un encuentro. Quizás te has alejado de tu Señor, porque no sentías como sentías al principio el amor al Espíritu Santo, la comunión de los hermanos, y te fuiste enfriando. Pero a veces nos enfriamos nosotros, la culpa es mía. Proverbio dice en el capítulo 14 que hay camino que al hombre y a la mujer le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es necesario volver a la iglesia del Señor. Es necesario retomar el regreso a Jerusalén, donde está el Mesías, el Cristo. Él está vivo en medio de su pueblo. Y dice el versículo 15, y sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Caminaba con ellos. Bendito sea el nombre. Estaban tristes estas personas. Quizá usted está triste del otro lado. No sé si está escuchando, lo va a escuchar después. Quizá usted está triste, pero el Señor se acerca a usted en este momento para que esa tristeza se convierta en alegría y que vuelva a arder nuevamente tu corazón. Muchas veces los hermanos y las hermanas en la fe y aquellos que muchas veces dicen que no son de la fe, discuten cosas que no tienen base bíblica, ignorando muchas veces la palabra de Dios, las escrituras. Y dice que aquí Jesús se acercó y él mismo comenzó a hablarle a estos dos forasteros. Desde Moisés, dice, siguiendo por los profetas, los que de él estaba escrito. En la Biblia está escrito todo, desde el Génesis al Apocalipsis de Jesús. Que era necesario, dice la palabra de Dios, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y Jesús se acerca, como en esta hora se quiere acercar a usted, varón, mujer, joven, niño, adulto, ¿por qué no? Y se acerca y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces el Señor Jesús se acercó a tu vida? Él se acercó cuando estabas en pecado. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él se acercó cuando estaba enfermo. Él es quien sana toda tu dolencia. Se acercó cuando te estabas hundiendo
en depresión, en soledad, en angustia. Y Él rescata tu vida del hoyo. Se acercó cuando nadie de tu familia, tus amigos, aquellos que dicen ser tus amigos, tus amigas, te extendió un favor, pero Él se acercó. Él es el que te llena de favores y misericordia. Se acercó cuando quizás no tenía nada para comer, estabas pasando hambre, y Él sacia de bien tu boca. Él se acercó cuando ya quizá usted no tenía ni fuerzas, nada de fuerza, pero Él te quiere rejuvenecer tu vida como el águila. El águila vuela, el águila tiene una visión. ¿Cuántas veces fuimos insensatos y muchas veces tardos de corazón para creerle a Dios y a su palabra? Por eso este mismo Lucas dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ¿cuál fue la respuesta? No quisimos, no quisiste. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor se acerca en esta hora a tu lado. Él quiere compartir su gloria, su reino, su amor, su perdón para caminar junto a usted. No importa la edad y la condición, no importa el pecado, la desobediencia que estés llevando. A Jesús eso no le conmueve nada. Él quiere acercarse a ti para que vuelvas a tener vida. Pues a sus ángeles, dice, enviará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por más enfermo, depresivo, triste que te encuentres hoy, Él se acerca a usted. E iban hablando, dice la palabra de Dios, entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, dice el versículo 14. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Jesús mismo se acerca y empezó a caminar con ellos. Y le dice el Señor, como te dice ahora: ¿por qué estáis tristes? ¿Qué te está pasando? Muchas veces en nuestro andar diario el desaliento es un enemigo muy poderoso para detener tu avance, para que puedas llegar a tener una meta más elevada al trono de la gracia. Grandes hombres de Dios tuvieron desánimo y depresión. Moisés fue uno de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Josué, alabado sea Dios. Y también David, Elías. Fíjese que Elías acababa de derrotar a 450 profetas falsos de Baal, y una sola voz de una mujer, la esposa de Acab, que manda a decirle con un mensajero, hizo que Elías entrara en depresión, porque como cualquiera de nosotros podemos caer en depresión, en desánimo. Y este hombre llamado Elías, por tomarme como ejemplo, él había orado después de 3 años y medio y cayó lluvia, ¿sí? Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Pero con todo eso se desanimó con un solo mensaje de una mujer. ¿Todo por qué? Porque lo amenazó de muerte. Y Elías huyó, dice la palabra de Dios. Ante ese desánimo, él dice que quería morirse. Quizá usted está desanimado, sea hombre o mujer, y quiere solamente partir de este mundo. Pero aquí se trata de que seamos valientes. David, el rey David, a raíz de una mala decisión, porque a veces uno toma malas decisiones, que él había tomado, sus mujeres, sus hijos, algunos soldados fueron cautivos. Su aldea ahí en Siclac había sido prendido fuego por los amalecitas.
Y al ver todo este panorama, David, ¿qué le pasó? Se desanimó, se angustió mucho, dice la palabra de Dios ahí en Samuel, en la primera carta de Samuel o primer libro de Samuel. Yo diría que el desaliento es una de las herramientas más útil y eficaz que nuestro enemigo utiliza para realizar su obra destructora sobre usted y sobre mí. En este caso, la creación del Señor. Sea o no sea creyente, sea de la fe o no lo sea, Él va a usar igual el de... Y muchas veces encontramos ejemplos que, y esto es triste lo que voy a decir, a veces comienzan a venir a la iglesia personas nuevas, hombres, mujeres nuevos, y a veces ve el testimonio de un cristiano ya de años, hombre o mujer, y se encuentran estos novatos, diría yo, que recién están empezando a caminar en la fe y ven testimonio de hermanos ya maduros que no tendría que pasar, pero hablan sin la autoridad del líder, van y aconsejan y después en la vía pública ven que no es así. Y estas personas nuevas es un impacto en su vida. ¿Cómo puede ser que en la iglesia está y resulta que en la vía pública no es lo mismo? Por eso el verdadero cristiano tiene que hablar como Jesús habló, caminar como Jesús caminó, dar un buen testimonio. Usted está representando no una nación como sería mi país Argentina, no, usted está representando un reino. Usted es príncipe, usted es princesa, usted tiene una credencial que le avala que no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos. Por eso muchas veces el creyente que ya lleva años, sea hombre o mujer, a veces dan malos testimonios y los nuevos que recién están comenzando toman, ven y se desaniman y hasta se desmoralizan. Pero bueno, está en cada uno de nosotros. Y todo buen creyente tiene que luchar, tiene que esforzarse por la causa de Cristo. ¿Para qué? Para no desalentarse, no desanimarse. Porque el enemigo es muy astuto. Él te puede meter en cualquier momento un desaliento dentro de tu ser. Y de esa manera Él va a abrir puertas para que entren los demás, amiguitos. Vio que Jesús dijo, enemigo, no amiguito. Jesús dijo que el enemigo viene, encuentra la casa limpia, barrida y va y busca 7 más. O sea que en la persona va a haber 8 enemigos. Por eso el enemigo puede romper la vida santa del mejor hombre, la mejor mujer que dice ser cristiano. ¿Con qué? Solamente con el desaliento. Tengamos cuidado. No hay peor cosa que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas y no encuentra consuelo a sus problemas, a su salida. Por favor, corra a Jesús. En Jesús hay salida, en Jesús hay todavía esperanza. Jesús está ahí para recibirte con los brazos abiertos. Quizá para esta hora tus miedos, bendito sea el nombre, tu desaliento, tristeza, te estaba llevando a una catástrofe, pero no, para eso viene el mensaje de hoy. Jesús es tu buen amigo. Jesús es el mejor Dios que tú puedas conocer, porque el Verbo se hizo carne. Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Verdaderamente, como dice una de las cartas en el Nuevo Testamento, que Él es Dios que se presentó como siervo y soportó todo, hambre, soportó dolor, pero Él jamás pecó.
¿Todo por qué? Por amor a ti y a mí. Por eso deposita en esta hora todo lo que usted ve que no está avanzando. Deposítelo en las manos de aquel gran arquitecto y diseñador llamado Dios. ¿Qué puede ser que te esté pasando en esta hora? Estarás quizás inmóvil, paralizado, pero o quizás estás como estos dos, esta pareja, que bajaban de Jerusalén desanimado, con su tristeza en su rostro, pero el Señor está a tu lado. Él está junto a ti. Él está ahí en tu casa. Él está quizás caminando a tu lado, junto a tus seres queridos. Él está en la iglesia, la que Él compró a precio de sangre. A lo mejor, para este momento, tu desesperación, en tu desaliento, tu tristeza, dolor, tus miedos no te dejan ver que a tu lado está Jesús. Él está ahí, junto a ti, junto a tus familia, tus hijos, tus seres queridos. Y aquí observamos las palabras de Dios que Cleofas y el otro discípulo que era su esposa, según Juan 19, no vieron quién caminaba junto a ellos. Pero él caminaba a su lado, era varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. A veces nos encontramos tan cegados que no vemos que la bendición está ahí junto a nosotros. Está en tu casa, en tu departamento, está en el templo con los hermanos, con el líder, está en tu nación, en tu provincia. Y dice la palabra de Dios, dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Otra característica que podemos mencionar, ojo lo que hablamos, ojo porque hay oído que escuchan. El desánimo o desaliento es contagioso, que a veces podemos transmitir a la persona que tenemos a nuestro lado y lo podemos contaminar con nuestra depresión, nuestra angustia, soledad. Por eso, hable palabra de fe, hable palabra de vida. En la palabra de Dios hay poder. Sus discípulos pensaron, quizá usted también pensó, que ya todo se había acabado, todo se había terminado. Era una realidad. Jesús había muerto y quizá todas las esperanzas con él, pero sus discípulos, como usted que está del otro lado, se olvidaron y dejaron de lado un factor sobrenatural. El Señor había prometido que al tercer día iba a resucitar. Por eso Cleofas y compañía no creyeron, como tampoco había creído Tomás, aquel discípulo, uno de los 12, el incrédulo. Muchas personas en el mundo hoy tampoco creen en la resurrección, no creen en Jesús, como tampoco creían los saduceos en la resurrección. De todas maneras, crea o no crea, Jesús resucitó y Él vive. A Dios, porque Jesús es Dios, no le condiciona tu creencia, si crees en Él o no lo crees, no importa. Dios es Dios y punto. Él no le va a tener que dar respuesta a nadie, cuenta a nadie, pero tú y yo sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romano que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Llegará el día que usted y quien les habla vamos a comparecer delante del trono del Señor. Aproveche este tiempo de la gracia, aproveche para buscar del Señor. Busque a Dios. Él está llamando a tu corazón. Bendito sea el nombre. No busquéis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. El Cristo de la gloria ha prometido que iba a resucitar y lo cumplió. Usted sabe que todo lo que está en esta bendita palabra de Dios,
que sale de la boca de Dios, o salió para que se haga la escritura, bendito sea su nombre, dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras se van a cumplir. ¿Te guste o no te guste? Acá yo diría, sí se van a cumplir. Ahora tiene que cumplirse muy pronto, pero el día, el año, la hora, el mes, nadie lo sabe. Pero de que hay un tiempo de que Él vuelve, Él vuelve. Y creo en la venida de mi Señor. No sé si estaría aquí vivito o estaré en un cajón, pero de que Él viene, viene. La Biblia dice que primero van a resucitar los que estaban muertos, en los cajones, en las cuevas. Luego los que estamos vivos seremos transformados en un cuerpo de gloria. ¿Para qué? Para traspasar, ir al trono de la gracia. El ángel le había dicho a María de Magdala, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis en la cruz al que ya no está en la cruz? ¿Por qué buscáis en la tumba si él ya en la tumba no está? Porque la tumba no lo pudo retener. A veces tú y yo nos encontramos muchas veces en la misma condición de Cleofas y compañía, caminando por este mundo sin Dios y sin salvación, sin rumbo a Emaús, que representa el mundo, arrastrando nuestros pies y nuestras miradas muchas veces están perdidos. ¿Por qué? Porque dejamos la iglesia, dejamos la fe, dejamos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos encontramos muchas veces en un estado y no nos percatamos de la presencia que el Señor está a nuestro lado. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todavía no llegó el fin, pero que hay señales que viene el fin, hay señal. Muchas veces nos encontramos en el camino de Emaús, carente de fe, carente de visión. Ya no tenemos ya ni fe ni visión. Y los discípulos de Emaús esperaban quizás un reino terrenal, pero perdieron de vista el reino espiritual. ¿Cuántas veces nos enfrascamos en lo terrenal? Amamos mucho esta tierra, amamos mucho lo que vemos y olvidamos lo celestial. Mi anhelo es que lo sigas al Señor Jesús, al Rey de Reyes y Señor de... No tomes el rumbo del camino a Emaús en busca de un reino terrenal, porque podrías perder de vista el camino espiritual. Si usted ama más este mundo, y evidentemente en un momento vas a colapsar, te vas a alejar de la ciudadanía del cielo, te vas a alejar de la fe de Cristo Jesús, te vas a alejar de los hermanos. No nos olvidemos que un día el Señor Jesucristo tomó la gran decisión de venir a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Y al morir en la cruz, Él rasgó el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, restaurando a través de que ese velo se cayó, restaurando esa comunión con papá. Al hacerlo, Él parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La tumba vacía es la evidencia de la resurrección. No busquéis en la tumba, Él no está ahí. Bendito sea el nombre de cuánto hermoso es mi Señor. Todos los apóstoles, excepto Juan, aquel que escuchó los latidos del corazón de Jesús en la última cena aquí en la tierra, porque después tendremos bodas del Cordero, fueron martirizados, pero a Juan no. ¿Por qué? Porque tenía trabajo para hacer. Él tenía que escribir en la isla de Patmos el libro de la Revelación o el Apocalipsis, que muchos tienen miedo de leerlo. No tenga miedo, es uno de los libros más lindos. Él te anuncia lo por venir. ¿Quién te va a decir lo por venir? Cristo te va a decir lo que se está viniendo.
Y por medio de la resurrección Jesús venció la muerte para darnos vida y vida eterna. Por medio de la resurrección derrotó la enfermedad para que vivamos en sanidad. Dice su palabra que por sus llagas fuimos curados y sanados. Pero todo es por fe. Si usted no tiene fe, pídale al Señor. Él destruyó la pobreza para darnos riqueza en su gloria. Él deshizo la cautividad para hacernos libres. Acabó con el dominio de Satanás, y que el Señor reprenda en esta hora para darnos autoridad. Él aplastó al diablo y a sus demonios. Se exhibió públicamente venciendo sobre ellos en la cruz. Y a través de su resurrección somos hijos e hijas. Somos reyes y sacerdotes. Nuestra vida está en las manos de Cristo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús y estamos sentados en lugares celestiales. Usted no está sentado como yo estoy aquí ahora en la radio. Bendito sea el nombre. Pronto vamos a estar sentados en lugares celestiales. Somos más que vencedores por la sangre del Cordero. Él es fiel y verdadero. Por su preciosa sangre fuimos justificados, redimidos del pecado y de la muerte. Así que todo es gratis, usted no tiene que comprar nada, porque el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba también habita en usted y en mí para levantarnos en el día de la muerte. ¿Cómo pasaremos, bendito sea el nombre de Jesús, de un cristiano cotidiano a un cristiano ardiente? ¿Cómo? O como dice el Evangelio de Lucas, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? No ardía mientras Él nos hablaba. Quizás te está faltando palabra de Dios, por eso tu corazón se está apagando el fuego. Cuando escuchamos palabra de Dios, arde el Espíritu de Dios en nuestras vidas. A veces empezamos a dejar al Señor. Faltamos una reunión, 2, 3, y eso va todo un complemento, porque si usted deja de ir a la iglesia, ya no escucha palabra de Dios, porque en su casa le puedo asegurar que usted no va a leer, no va a abrir el libro y va a leer. Yo le puedo asegurar que en su casa usted no va a orar. Usted en su casa no va a recibir la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo. Se va a ir enfriando, y eso es lo que el desánimo, el desaliento que el enemigo te inyecta cuando dejas de congregarte. Muchos tienen por costumbre, es una mala costumbre. Benditos, yo sé que hay muchos que no le gusta, no me importa, a mí me gusta y al Señor más. ¿No será que estás en un camino equivocado? Que estás transitando por un camino que no te va a llevar a tener un encuentro con el Dios de la gloria. Para que Elías, mire, le doy este ejemplo, para que Elías haga bajar fuego del cielo, que haga llover más de 3 años y medio, tenía una comunión, una intimidad con el Dios. Y es el mismo Dios, ayer y hoy. El Dios no ha cambiado, es el mismo. Bendito sean. Cambiamos nosotros, pero para peor. Quizás te está faltando palabra de Dios en tu vida. Te está faltando escudriñar más, hablar más, ver más las promesas que hay. Y eso, si no hay eso, vas a terminar dejando al Señor. Al no tener una comunión con el Espíritu Santo, mucho menos vas a tener una comunión con el Hijo de Dios. Quizá esta enseñanza de hoy no es para tu vida, para mi vida lo es. Porque usted es uno de aquellos discípulos quizás que invitó al forastero a quedarse en su casa porque el día ha declinado, dice esta misma palabra. Y el forastero entró. Jesús quiere entrar en tu casa. Entró, se sentó a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y dice, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él está hablando de su palabra. El que come de esta palabra vivirá para siempre, porque pone la palabra de Dios como para su vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Está linda la reunión, pero hay que ir terminando. Y a partir de hoy no quiero ir más a la aldea de Emaús, porque es un lugar de poca esperanza. El mundo no te puede dar nada. Sí te puede dar, te va a dar orgullo, altivez, soberbia, vas a mentir, vas a traicionar, te vas a ser adicto a ciertas cosas. Eso te va a dar el mundo. Pero el forastero del que te estoy hablando, mi Jesús, te quiere dar su palabra, te quiere bendecir, te quiere ver que crezcas en la obra, quiere que tú seas un misionero, una misionera, que compartas el evangelio. Al que está a tu lado, vas viajando, le decís, Cristo te ama, y dale una literatura. La palabra de Dios no vuelve vacía a la persona que lo recibe. Yo recuerdo hace muchos años, era un joven, sigo siendo un joven, en Cristo somos jóvenes. Y recuerdo en un ómnibus, en un colectivo, me dieron un librito que se decía Socorro en lo Alto. De esto estoy hablando hace más de 40 años. Lo tengo todavía. Nunca, jamás en la vida se me imaginó, ni pensé que ese librito iba a tener cumplimiento. Que Dios bendiga a esa persona, que ni recuerdo si era hombre o mujer que me lo dio. Y era de noche y me lo dio. Mire lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña, redarguye, exhorta. La palabra de Dios es todo. Y usted tiene que estar con el Señor para ir viendo cuál es el propósito en la vida de Él. Hoy nosotros estamos de viaje por este mundo. Es como que subimos a un tren en una estación y tenemos que llegar a la otra estación, pero vamos a ir pasando por varias estaciones. Pero tenemos que llegar, como Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Dios te invita en esta hora a que pasen al otro lado. Muchas veces nos enrollamos en el lodo mismo de la lástima, estando quizás ahí mendigando. Y Dios no te quiere así. Él no te quiere ver ni mendigando, ni que te estés pidiéndole a aquel. Si Dios te llama para que sea un hombre y una mujer libre y que tengas riquezas. Por eso Juan le dijo, amado, yo deseo que prospere tu alma, y lo vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Dios te invita en esta hora, varón, para que vengas a la fuente inagotable. Y en estos minutitos que queda casi nada, vamos a orar. Es tan hermosa la palabra de Dios, pero tenemos un tiempo para cumplir. Dios es bueno con tu vida y la mía. Y aquel que dijo, ¿dónde lo pusiste? Como refiriéndose a Lázaro, Él está aquí en esta hora. El que dijo al leproso, límpiame, Señor, y él dijo, sí, quiero ser limpio. Aquel que estuvo con Moisés, con Josué, con Samuel, con Gedeón, con Pedro, con Rahab, con Ruth, con Rebeca, con Lidia, está aquí en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo. Te doy toda la gloria en esta hora y gracias por aquellos que han escuchado el mensaje y lo que van a escuchar después. Te pido, Señor, que vuelvan de su Emaús y que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a la Jerusalén, fuente de vida, fuente de bendición, fuente de esperanza. Padre, yo te alabo en esta hora y te bendigo y te doy toda la gloria a ti. Le invito a aquellos que viven en la zona de Merlo y alrededor para venir, si quiera compartir, escuchar palabra de Dios en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, barrio La Blanquita, sería el lado sur de Merlo, cerca de Libertad. Ahí tenemos los domingos reuniones a partir de las 10 de la mañana y los jueves 19. Venga, porque Dios
tiene una bendición para tu vida. Pero depende de usted, de su entrega hacia el Señor. No venga por los peces y los panes. Venga porque usted realmente ama al Señor. Dios te bendiga, comparta el programa y saludo a la amada audiencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones.